Retomemos. Ahí empecé de vuelta. Bueno, el tema es que ahora no sé si va a quedar guardando acá o allá. Va a quedar ahí, pero como acá se estaba viendo cortado, Ah, preferí ahí que... bueno, en estas ecuaciones, cuando la x aparece en el denominador, como en el f o en los otros que vienen después más adelante, lo que vamos a usar para tratar de resolver la ecuación es un concepto que vimos cuando vimos los números reales allá por aquel momento, que en definitiva es la regla de los signos, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando ustedes hacen la regla de los signos y multiplicamos dos números, por ejemplo, decimos más por menos, menos, o menos por menos, más, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea menos por menos? Quiere decir que el primer factor es negativo y el otro factor también es negativo, ¿sí? En una expresión como esta, nosotros estamos diciendo, bueno, yo quiero encontrar el conjunto de valores de x para los cuales esta expresión es menor que 0. Menor que 0 equivale a decir negativo, ¿sí? Entonces, por la regla de los signos, vamos a ver que un cociente es negativo cuando el de arriba es positivo y el de abajo es negativo, o al revés, el de arriba negativo y el de abajo positivo. O sea, por la regla de los signos decimos más por menos, menos, ¿sí? O sea, toda esta división, o sea, en la división aplicamos la misma regla de los signos que para la multiplicación, ¿cierto? Más por menos por menos, o menos dividido menos es positivo, menos dividido más va a ser negativo, ¿se entiende? O sea, aplicamos la misma regla de los signos que en la división, que en la multiplicación, quiero decir. Entonces, para ver cuándo este cociente, esta división, es negativa, yo lo que voy a mirar es, o lo que voy a analizar en definitiva, es el signo. El signo de lo de arriba y el signo de lo de abajo, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, esto o esta división va a ser menor que 0 equivale a decir negativo. ¿Cuándo? Cuando lo de arriba sea positivo y lo de abajo negativo, o al revés, cuando lo de arriba negativo y lo de abajo positivo, ¿sí? Tiene que ser uno positivo y uno negativo para que cuando apliquemos la regla de los signos digamos más por menos, menos, ¿sí? Cuando digo menos, acuérdense que es equivalente a decir negativo. Bueno, entonces lo que vamos a analizar es el signo del numerador y el signo del denominador. Estos ejercicios en donde la x aparece en el denominador, ¿sí?, se resuelven, digamos, un poco diferente a los otros que estábamos haciendo recién. En los anteriores la idea era tratar de despejar la x, para lo cual hacían lo que estaban haciendo, agrupar las x de un lado, los números del otro, y ahí llegar al conjunto solución despejando la x. Ahora, cuando la x, como acá en el f, o en el anterior creo que era en el e, aparece la x en el denominador, vamos a usar este procedimiento, ¿sí? Bien, entonces, el signo del numerador, en realidad en este caso el numerador es un 1. ¿Qué signo tiene el 1? El 1 tiene un signo positivo, siempre. Acá lo que estoy dibujando sería como la representación de los números reales en la recta numérica, ¿sí? Acuérdense que en la recta numérica ubicábamos el 0, de un lado estaban los positivos, del otro lado los negativos, ¿sí? En este caso yo estoy representando el signo que tiene el numerador en esta expresión, el 1, el numerador en este caso es el 1. Y como ya dijimos, el 1 es positivo, o sea, no cambia de signo, siempre tiene signo positivo, ¿sí? El signo del denominador. El denominador es el 1 menos 4x, ¿sí? Entonces, el 1 menos 4x, vamos a ver si es que cambia de signo, ¿dónde cambiaría de signo? ¿Sí? O sea, ¿para qué valores de x
esa expresión o ese paréntesis resulta positivo y para qué valores de x resulta negativo, ¿sí? Recuerden que por ahora en lo que me concentro es en el signo, ¿sí? Entonces, pensemos, por ejemplo, si la x tomaría el valor 0 y la x tomaría el valor 0, ¿qué signo me quedaría en este paréntesis? ¿Qué signo me quedaría? ¿O qué resultado? Si a la x Positivo. la reemplazo por 0, ¿qué resultado me daría? Positivo, ¿no? Positivo. Positivo, porque sería 1 menos 4 por 0 es 0. O sea, 1 menos 0 me daría 1, sería positivo. Si la x toma el valor 1, ¿qué valor me daría? ¿Qué signo me daría? Positivo. A ver, ¿todos de acuerdo? Positivo me daría, si yo hago esta cuenta, 1 menos, Negativo. claro, 1 menos 4 por la x que vale 1, supongamos. ¿Sí? Si la x toma el valor 1. 1 menos 4 por 1. ¿Cuánto me da esa cuenta? No, negativo. Tenés Me razón. daría menos 3, o sea, negativo. ¿Se dan cuenta? Bueno, o sea que esa expresión va a cambiar de signo, depende para qué valores de x estemos mirando. O sea, va a llegar a un punto que desde ese valor en adelante me va a dar positivo y desde ese valor para atrás o para valores menores me va a dar negativo. Entonces me pregunto, ¿en qué valor de x va a cambiar esa situación? Es decir, el cambio de signo, ¿dónde se va a dar? ¿Dónde se va a dar? Donde esto vale 0. O sea, lo que hacemos es al 1 menos 4x lo igualo a 0 y ahí despejo la x. Me dirán ustedes, ¿cómo despejo la x de acá? ¿Qué pasarían para qué lado? Pasa el 1 restando. Bueno, ¿qué escribo del lado izquierdo? ¿Qué me quedaría entonces? 4x igual a 0 menos 1. 0 menos 1, ya pongo directamente menos 1. Pero ahí, a ver, hay un error. Fíjense que me está faltando algo ahí. Que tiene que quedar menos 4. Menos 4x porque el menos 4, o sea, la x con el menos 4 tenía un signo negativo y a ese no lo pasé para el otro lado. O sea que sigue conservando el mismo signo. Bueno, ¿y Sí, ahora sí. cómo despejo la x? Podemos pasar el 4 positivo multiplicando al 1. No, el 4 negativo dividiendo al 1. Exacto, o sea, Ah, dividiendo, perdón. Ah, bueno, ya te estaba por achurar, mira. El menos Ah, 4 vos ni querés, me distraje. El menos 4 está multiplicando con la x, entonces pasa muy bien, dividiendo. O sea, menos 1 dividido menos 4, quiere decir que la x, ¿qué me queda? ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto me da Un esta cuarto cuenta? positivo. ¿Cuánto? Un cuarto positivo. Un No. cuarto positivo, porque menos por menos quedaría positivo un cuarto. ¿Está bien? Quiere decir que este paréntesis o esta expresión va a cambiar de signo. ¿En dónde? En el 1/4. En el 1/4 positivo. Lo ubico con respecto al 0. El 0 estaría por acá, o sea que el 1/4 estaría por acá a la derecha, digamos, del 0. ¿Sí? Quiere decir que a la derecha del 1/4, o para valores de x que estén a la derecha del cuarto, nosotros vamos a poder tener, digamos, un signo y a la izquierda del 1/4 voy a tener otro signo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, veamos qué signo tengo cuando estoy a la izquierda del 1/4. Ya habíamos dicho que en 0, ¿se acuerdan? En 0 habíamos reemplazado que si la x vale 0, este paréntesis me quedaba 1 positivo. O sea, eso me dice que de este lado, para cualquier valor, en realidad, cualquier valor de x que esté a la izquierda del 1/4, este paréntesis me va a dar siempre positivo. En cambio, cuando yo tome algún valor de x que esté a la derecha del 1/4, como hoy dijimos, a la x cuando la reemplazamos, por ejemplo, por 1, habíamos visto que en ese caso me quedaba negativo. ¿Sí? Porque habíamos hecho la cuenta, si la x vale 1,
me queda 1 menos 4 menos 3. O sea, me daría negativo de este lado. Quiere decir que entonces, en realidad, el signo de esta expresión, si es que esa expresión cambia de signo, va a cambiar de signo en donde cambie de signo lo de arriba y en donde cambie de signo lo de abajo. ¿Sí? Lo de arriba en realidad no cambia de signo, es, ya dijimos, siempre positivo. Y en lo de abajo, el denominador, este paréntesis, cambia de signo entonces en el 1/4. Y ahora entonces lo que hacemos es aplicar la regla de los signos. ¿Sí? Acá arriba tenemos el signo del 1, del numerador, que era siempre positivo. Cuando estoy a la derecha del 1/4, esta expresión, lo del denominador, es negativo. Entonces digo, por la regla de los signos, más por menos, me va a dar menos de este lado. Cuando estoy a la izquierda del 1/4, el numerador sigue siendo positivo, porque era el signo del 1, es positivo. El denominador también es positivo. Entonces positivo y positivo me va a quedar más por más, dijimos, más. Por la regla de los signos, el 1/4 para la izquierda me daría negativo. ¿Sí? Esto que encontramos acá es el signo de la expresión que estábamos analizando, el signo de, o el resultado final sería. ¿Sí? Esto sería ya el signo de 1 sobre 1 menos 4x. ¿Sí? Entonces esto ya me está dando el resultado o el conjunto de valores que nosotros queremos. Esto me dice cuando esta expresión que nosotros estábamos analizando era positiva y cuando es negativa. ¿Sí? Entonces, como lo que nosotros queríamos era cuando esta expresión es menor que 0, bueno, esta expresión es menor que 0, ¿dónde? Donde esto me dio negativo. ¿Sí? Menor que 0 equivale a decir negativo, acuérdense. Entonces, el conjunto solución, o la respuesta, sería los x que pertenecen al intervalo de 1/4 a infinito, sería. El infinito con paréntesis y el 1/4 también con paréntesis, como le decía Walter hoy, como no lo incluye, entonces el 1/4 iría con paréntesis. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ustedes le den a la x valores que estén dentro de este intervalo, o sea, del 1/4 en adelante, del 1/4 infinito, cualquier valor de x que esté a la derecha de 1/4 o mayor que 1/4, esta expresión 1 sobre 1 menos 4x me va a dar negativa, me va a dar menor que 0. Esa es la idea que estamos usando en este ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otro de este tipo que se resuelve de manera similar para que ustedes le vayan agarrando la mano. ¿Se entendió? Profe, no existe una solución en la cual... nada, no dije nada. Perdón, me equivoqué. No dije nada. Bueno, listo. Hagamos, a ver, otro de este tipo, de los que tienen la x en el denominador. El e después lo van a pensar ustedes medio parecido a este. Casi igual, diría. El H puede ser. El h. Bueno. El h. 3 sobre 2x menos 4. Mayor que 1. Mayor que 1. Bueno. En este ejercicio h, también tengo aparece la x en el denominador. ¿Sí? Entonces, de esta misma clase. ¿Sí? Pero, a diferencia del e y del f, en el e y en el f acá teníamos un 0. Un 0. Es decir que por eso usábamos la regla de los signos, porque teníamos esa expresión mayor o menor que 0, equivale a decir que esa expresión sea positiva o negativa. Pero bueno, el tener un 1 de este lado, no nos afectaría demasiado en cuanto a la forma de resolverlo, pero sí, lo que tengo que hacer, primero que nada, es pasar el 1 hacia el lado izquierdo.
para que me quede siempre una desigualdad de tipo mayor que 0 o menor que 0. Siempre tengo que tener un 0 de este lado, para poder usar lo que estamos usando de la regla de los signos. ¿Entienden? Como acá tenía un 1, lo primero que voy a hacer es pasar el 1 del lado izquierdo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 sobre el 2x menos 4. ¿Cómo paso el 1 para el lado izquierdo? Negativo, -1. Pasaría negativo, menos 1. Y de este lado, ahí sí me va a quedar mayor que 0. Una desigualdad del tipo mayor que 0. ¿Sí? Pero bueno, ahora tengo el problema de que yo, para poder usar la regla de los signos, necesito tener una expresión en el numerador y una expresión en el denominador. No puedo tener como acá una resta como tengo acá. ¿Sí? Tengo que acomodar un poco esa expresión para que me quede alguna expresión en donde haya un numerador y un denominador solamente, para después poder usar la regla de los signos. Entonces, ¿cómo trabajo con esta? Esta es una expresión algebraica también del práctico 1. Suponiendo que este 1 tendría también un 1 en el denominador, para poder hacer esta resta necesitamos hacer el denominador común entre esto y esto. ¿Sí? Denominador común sería el 2x menos 4. 2x menos 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos cuando queríamos, cuando aplicamos justamente esto para efectuar una suma o una resta de expresiones algebraicas? Buscábamos el denominador común. Y después, ¿cómo hacíamos? ¿Qué tenía que hacer? Este denominador Tenía que dividir, profe, por el que está arriba. dividido esto que tengo acá, dividido este denominador, por lo de arriba. ¿Se acuerdan? Era este denominador común, dividido el denominador que tengo acá abajo del 3, y después por lo de arriba. Entonces, 2x menos 4 dividido 2x menos 4, me quedaría 1. Por el 3, me va a quedar 3. ¿Estamos de acuerdo? Menos. Después tenía 2x menos 4 dividido el 1, ¿qué me queda? 2x menos 4. 2x menos 4. Tengamos cuidado acá con este signo menos, porque este signo menos me afecta a todo el 2x menos 4, ¿sí? Todo esto ahora sí mayor que 0. Ahora lo único que me quedaría para hacer lo que queríamos hacer, de obtener un numerador y un denominador, tratar de simplificar un poquito lo de arriba. ¿De qué manera? Tratar de sacar ese paréntesis, ¿sí? Como ese paréntesis tiene un signo menos adelante, ¿qué me va a quedar? 3. ¿Cómo sigo? Por menos 2x más 4. Menos 2x más 4, muy bien. Y abajo sigo poniendo por ahora 2x menos 4. Todo mayor que 0. Bien. ¿Cómo puedo achicar o simplificar un poquito lo de arriba? ¿Cómo lo podría reescribir? Y sumo el 3 con el 4 y me quedaría 7 menos 2x Bien, arriba y abajo, bueno, lo mismo. muy bien. 2x menos 4. Perfecto. Mayor que 0. Bueno, ahí ya estaría acomodada la expresión. Acomodada me refiero a que queda como yo quería, un numerador y un denominador, ¿sí? Sin tener como acá una resta, una suma. Entonces, una vez que lo tengo así, una expresión racional sería, con un numerador, un denominador mayor que 0, ahora aplico la regla de los signos. Entonces voy a encontrar el signo del numerador, 7 menos 2x. Después voy a encontrar el signo por separado del denominador, 2x menos 4. ¿Sí?
Cuando les digo el signo, acuérdense que es decir, o equivale a decir, para qué valores de x esta expresión es positiva o negativa. Recuerden, para ver dónde esa expresión cambia de positiva a negativa, lo que hacíamos era igualar a 0. Igualo a 0, o sea, el 7 menos 2x, si lo igualo a 0, de ahí despejo la x, ese va a ser el punto en donde va a cambiar de signo, ¿sí? Si es que cambia. ¿Cómo me queda entonces si despejan de ahí la x? ¿Qué pasarían para el otro lado? El 7 pasa negativo. Bueno, acá les voy a dar un secretito para ahorrarse un paso. Está bien, como decís, el 7 pasarlo al otro lado. Pasa que si el 7 lo paso al otro lado, me queda el 7 negativo, después acá tengo el menos 2 con la x también negativo. Si yo quiero ahorrarme un paso, lo que pasaría al otro lado sería el menos 2x. ¿Por qué? Porque el menos 2x, si lo paso al otro lado, ¿cómo pasa? Pasa positivo. Ya me quedaría el 2x positivo, entonces ya después no necesitan ni usar la regla de los signos, o por ahí corren el riesgo de que se olvidan ese signo que queda con la x, el menos 2 que queda con la x, por ahí se olvidan de ponerle el menos al menos 2, justamente, ¿se entiende? Entonces por ahí, para evitarme ese problema, paso el menos 2x al otro lado, está positivo, está negativo y lo paso positivo, ¿sí? Y ahí despejo la x, ¿cuánto me queda? 7 medio. 7 medios sería igual a x. Bueno, 7 medios, ese 7 medios es el punto en donde esta expresión va a cambiar de signo. Entonces, el signo de esa expresión va a cambiar en el 7 medios. 7 medios que sería 3,5, más o menos para ubicarse en la recta numérica, ¿sí? Acuérdense que por ahí estaría el 7 medios, más a la izquierda estaría por acá el 0, ¿sí? Bueno, lo mismo hago con esta expresión de abajo, 2x menos 4. A veces mentalmente ya nos damos cuenta en dónde cambia de signo o para qué valor de x esto se hace 0. Pero si no lo podemos encontrar mentalmente, lo que hacen es lo igualan a 0 y de ahí encuentran el valor donde va a cambiar de signo. ¿Dónde vale 0 o para qué valor de x vale 0 esta expresión? 2. Vale 0 en el 2. Si ustedes despejan la x, pasan el menos 4 al otro lado, y el 2 que está multiplicando a la x lo pasan dividiendo, con lo cual x es igual a 2. ¿Sí? Entonces, esta expresión en el 2 se hace 0. Quiere decir que del 2 para un lado voy a tener un signo y para el otro lado voy a tener otro signo. Eso me va a dar el signo de el 2x menos 4, digamos. ¿Sí? Y arriba tenía el signo del 7 menos 2x, ¿sí? Bueno, el 2x menos 4 entonces cambia de signo en el 2. Y el 2 lo ubiquen el 2 con referencia al 7 medios. Acuérdense que 7 medios dijimos que vale 3,5. 7 medios estaría por acá. Entonces, el 2, ¿dónde lo van a ubicar? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, o sea, supongamos entonces que el 2 lo voy a ubicar por acá, a la izquierda, ¿sí? El 0 entonces lo voy a tener que poner más acá todavía, ¿sí? Pero por ahora no me interesa. A mí los que me interesan son los puntos donde cambian de signo cada una de estas expresiones, ¿sí? Esto y esto, ¿está? Bueno, vamos a la expresión de arriba, porque ahí lo único que hice fue ubicar el 7 medios. Ahora me falta saber del 7 medios para la derecha qué signo voy a tener y del 7 medios para la izquierda qué signo voy a tener en ese paréntesis o en esa expresión, 7 menos 2x, ¿sí? Para eso le damos un valor a la x. Por ejemplo, si la x vale 0, que estaría de este lado, a la izquierda, ¿sí? Si la x vale 0, ese paréntesis, ¿cuánto me da? 7.
me quedaría 7, porque sería 2 por 0, 0, 7 menos 0 me daría 7. 7, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces eso quiere decir que de este lado tengo signos positivos, ¿sí? Hasta el 7 medio, que es donde esa expresión vale 0. Y si tomaría un valor a la derecha de 7 medios es 3,5. Pueden tomar el 4, por ejemplo. Si a la x la reemplaza por 4, ¿qué signo me quedaría en ese paréntesis? Y debería quedar negativo. Porque 2 Debería por 4, quedar. 8, Igual ustedes por las dudas, hagan la cuentita, asegúrense, porque a veces hay Menos 2 uno por queda. expresiones 4, que no 8, cambian el menos signo. 8, sí, quedaría menos 1, así que es negativo. Quedaría negativo en este caso, está bien, perfecto. La expresión de abajo cambia de signo, dijimos, en el 2. Entonces, tomemos un valor a la derecha del 2 y otro valor a la izquierda del 2. Díganme ustedes, cuando esté a la derecha del 2, ¿qué signo va a tener este otro paréntesis? Y poniéndole que es un 3, 2 por 3, 6, va a ser positivo. A ser positivo de este lado, perfecto, y de este lado, hagan la cuenta, pero les va a dar que es negativo. Teniendo el signo entonces ya analizado del numerador y del denominador, ahora puedo decir que el signo de la expresión que estamos buscando, que es 7 menos 2x sobre 2x menos 4, esa expresión va a cambiar de signo en el 2 y en el 7 medios. Ubicamos teniendo referencia del de arriba siempre, ¿no es cierto? Y ahora lo que hago es aplicar la regla de los signos. Del 7 medio en adelante, o sea, del 7 medio para la derecha, la expresión de arriba era negativa, la expresión de abajo del denominador es positiva. Entonces, una tiene signo menos, la otra tiene signo más. Por la regla de los signos decimos más por menos, menos. O sea, a la derecha del 7 medio me daría negativo el signo. Si tomo cualquier valor entre el 2 y el 7 medios, entre el 2 y el 7 medios, la expresión del numerador es positiva, la expresión del denominador también es positiva. Entonces, por la regla de los signos digo, más por más me va a dar más. Y por último, desde el 2 para la izquierda, o sea, para los menores que 2, el numerador es positivo y el denominador es negativo. Más por menos, que quedaría entonces negativo de este lado a la izquierda del 2. Ahora veo el resultado, ¿qué es lo que estaba buscando? En realidad, cuando yo hago este análisis ya me da todos los signos, o sea, me dice dónde esto es positivo, dónde es negativo, incluso sabemos también dónde valdría 0. ¿Sí? Pero el ejercicio que nos pedía, donde esto era mayor que 1 o en forma equivalente, sería donde la expresión que nosotros estamos analizando es mayor que 0. O sea, nosotros estamos buscando donde esta expresión es mayor que 0. Entonces, nuestra respuesta o nuestra solución sería, o el conjunto solución, dicho de otra manera, conjunto solución, si lo quieren llamar bien, el conjunto solución de esta inecuación, de esta desigualdad, sería el conjunto de valores de x que pertenecen a qué intervalo. A 2 y X. 7 medios. De 2 a 7 medio, exacto. Que es decir, donde esa expresión es positiva, equivale a decir donde esa expresión es mayor que 0. Entonces el conjunto de solución es de 2 a 7 medios. En el 2 tendría que poner paréntesis o corchete. Paréntesis, ¿no? Paréntesis. Y en el 7 medio también
Paréntesis. ¿Sí? Perfecto. Entonces esa sería la solución y sería la forma de resolver en estos ejercicios cuando aparece la X en el denominador. ¿Se dan cuenta? Lo que van a tener que hacer entonces es pasar todo para un solo lado para que les quede una desigualdad mayor o menor que 0 y después tratar de acomodar la expresión para que lleguen a una expresión como esta, una expresión racional, es decir, que tenga un numerador y un denominador, y de esa manera analizan el signo del numerador, el signo del denominador, y por la regla de los signos encuentran el signo de la expresión que están queriendo analizar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer algunos de los que siguen del ejercicio 4. Como para que ya tengan un pantallazo de todo este práctico. En el 4 ya aparecen también desigualdades, pero que incluyen valor absoluto. ¿Sí? Vamos a arrancar con, por ejemplo, el B. X más 3 igual a 7. En la clase pasada ya con Walter habían resuelto una ecuación que tenía valor absoluto, si no me acuerdo mal, si mal no recuerdo. ¿La tienen medio presente o no? ¿Qué hacíamos cuando teníamos valor absoluto? ¿Cómo trabajábamos? ¿Se acuerdan? En ¿Qué base a la teníamos que fórmula, hacer? ¿Sí? ¿Cómo? que digo que en base a la fórmula que nos había dado, en valor absoluto, digamos. Sí, en base a la fórmula. ¿Y qué plantearíamos en base a la fórmula? Cuando el resultado es positivo y cuando el resultado es negativo. Exacto. Siempre que tenga un valor absoluto, al menos cuando hay un igual, lo que voy a usar es la definición de valor absoluto, que justamente me separaba como en dos casos. Cuando lo de adentro es positivo, que quedaba como está, y cuando lo de adentro es negativo, que le tenía que cambiar el signo. ¿Sí? Entonces usábamos esa definición de valor absoluto. Entonces acá podríamos decir, un caso sería que x más 3 sea igual a 7, o sea, considerando que lo de adentro es positivo, quedaría como está, o tendríamos una segunda posibilidad, que sería que lo de adentro sea igual a menos 7. Sería equivalente a decir que cuando lo de adentro es negativo, le cambio el signo. En realidad acá le estoy cambiando el signo al menos 7, pero sería equivalente a cambiarle el signo al x más 3. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Tá? Bueno, entonces en este caso me quedan como dos ecuaciones separadas, resuelvo cada una de las ecuaciones y esos serían los valores de x que van a cumplir esta igualdad. ¿Sí? Resuelvo la primera, paso el 3 al otro lado, lo hago rapidito porque esto ya lo saben, 7 menos 3 diría, es decir que x va a ser en este caso 4. Esta ya sería una solución y la otra solución sería también despejando la x de acá, pasan el 3 restando. Y la otra menos 10. Esa les va a dar menos 10 y esa ya sería la otra respuesta para este ejercicio. O sea, la solución en este caso sería los x que pertenecen, acá ya no lo escribo ni entre corchetes ni entre paréntesis. Cuando se trata de un conjunto de soluciones, donde la solución es un número finito, o sea, cuando tengo 2 o 3 resultados posibles, los resultados posibles acá son estos dos. Que la x Hola, valga profe, 4, perdón. ¿sí? Nos anda mal internet, así que salimos y entramos y cualquier cosa no vamos a conectar. Vamos a Ah, poner el bueno, router. perfecto. Cuando tengo que la solución son un número finito de casos, como en este caso solamente la x que vale 4 o la x que vale menos 10, lo encerramos entre llaves, distinguiendo todos los casos, es decir, que la x sea igual a 4 y que la x sea igual a menos 10, serían los dos resultados posibles, ¿sí? O las dos
soluciones de esta ecuación, ¿sí? Cuando hablamos de un número, de un conjunto de valores, un conjunto dentro de un conjunto de los números reales, son infinitas posibilidades, porque ahí tendría todos los números con decimales, todos los números con coma, ¿sí? En este caso, las únicas dos posibilidades, que la x valga 4, la x vale menos 10, lo encerramos así entre llaves, para decir que son solamente estas dos posibilidades, ¿sí? Vamos a ver otro caso de estos cuando hay una igualdad. Por ejemplo, en el J, a ver, no, pero ahí ya tenemos, bueno, sí, lo mismo. En el J dice x más 4 igual. X más 4 tienen con valor absoluto, ¿no? Igual a, perdón, más 2x igual a menos 14. Bueno, acá vamos a tratar de primero pasar el 2x al otro lado, ¿sí? Para que me quede el valor absoluto igual a alguna expresión. Y después podemos usar lo que hicimos en el ejercicio B, es decir, separar en dos casos, ¿sí? Entonces, lo primero es dejar el valor absoluto de este lado, y del otro lado me va a quedar menos 14 menos el 2x, ¿de acuerdo? Que el 2x está positivo, lo paso negativo al otro lado. ¿Está bien? ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí, sí, profe. Y ahora planteamos los dos casos. Un caso, me dirían ustedes, ¿a qué sería igual el primer caso? A x más 4 ¿Sí? sería igual a 14 más 2. Porque como que le cambia de signo. Bueno, más 14 más 2x. ¿Así? Sí, profe. Bien, este sería un caso en donde es como que le cambiamos el signo a lo que está a la derecha. ¿De acuerdo? Valor absoluto de x igual a este cambiado de signo. Y el otro caso, ¿cómo quedaría? X más 4 igual a menos 14 menos 2x. Perfecto. En uno lo dejamos exactamente igual como estaba, y en el otro caso le cambiamos el signo. ¿De acuerdo? Es como que lo escribimos al revés a esto, pero es lo mismo. Un caso en donde le cambiamos el signo, que acá sería el primero, y el otro caso en donde queda exactamente la misma ecuación, la misma igualdad, ya sacándole las barritas de valor absoluto. De esta manera nos quedan dos ecuaciones. ¿Cómo procedemos? En el caso 1, díganme ustedes cómo procedemos ahora para despejar la x. Y al 14, o sea, yo creo que deberíamos poner el 2x y el x de un lado y a los números que no tienen incógnita del otro lado. Bueno, perfecto. Agrupamos los números que tienen x de un lado, los números que están sólidos, independientes, digamos, del otro lado. Si quieren, me va a convenir pasar la x a la derecha, ¿sí? De manera tal que del lado de la derecha me quedaría el 2x y la x, que va a pasar al otro lado cambiada de signo, y del lado izquierdo, ¿qué me quedaría? 4 menos 14. 4 menos 14. Sería equivalente a pasar el 2x para la izquierda y el 4 para la derecha. Sería lo mismo, ¿eh? Bueno, 4 menos 14, ¿qué me quedan? Menos 10. Y del lado de la derecha, 2x menos x me quedaría una x. O sea, x igual a menos 10, ya sería una solución. En la otra ecuación, díganme ustedes cómo quieren pasar, cuál para cuál. Lo hacemos al revés, profe, de último, Bueno, para x, cambiar de solución. ¿qué pongo? Más 2x. Más 2x. Y del otro lado, el menos 14, acuérdense del signo, menos 14,
Y el 4 que está positivo va a pasar negativo al otro lado. ¿Estamos? X más 2x, ¿cuántas x me quedan? 3x. 3x, del otro lado, Y al otro lado queda 18. negativo. 18 negativo. Y entonces finalmente x que va a ser igual menos 18 dividido 3. Y esa sería la solución, si lo simplifican sería menos 6. ¿Está bien? Entonces la solución de esta ecuación serían los x que pertenecen al conjunto formado por el menos 10 y el menos 6. O sea, las dos soluciones posibles de esta ecuación serían menos 10 y menos 6. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo harían cuando tienen ahora una desigualdad con menor, por ejemplo, cuando tienen un menor. Lo voy a copiar acá al lado, al F, no, vamos a hacer primero el K, por ejemplo. Tienen valor absoluto de X más 7, si no me equivoco, menor que 2. Cuando tienen una desigualdad con el signo menor, se puede resolver fácilmente recordando una propiedad del valor absoluto. Que me decía que el valor absoluto de X, si eso era menor que un cierto número K, podía sacar las barritas de valor absoluto a la X y escribirla comprendida entre menos K y K. Esta era una propiedad del valor absoluto que me sirve cuando tengo un signo menor. ¿Sí? Bien, entonces, yo acá vuelvo a la ecuación que tenía, la inecuación, mejor dicho. X más 7 menor que 2. Ese 2 sería nuestro K, de la propiedad que estamos diciendo acá. ¿Sí? Y lo que está dentro del valor absoluto, acá era la X, pero ahora tengo un X más 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aplico esa propiedad en este caso? Vuelvo a la ecuación. Y yo tengo X más 7 menor que 2, aplicando esa propiedad, suponiendo que el 2 es ese valor del K, ¿no es cierto? ¿Qué puedo escribir o cómo puedo escribir esa desigualdad sin poner las barritas de valor absoluto? Se pone X más 7 menor a 2, Bien. y para el En otro realidad puedo lado, escribir, claro, menor que 2, ¿sí? y Y del para el otro otro lado lado pongo el menor que menos menos 2. 2. Es decir, el X más 7 quedaría en el medio, comprendido, digamos, comprendido entre menos 2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y ahora esta es una desigualdad que la tengo que resolver como la hacíamos en el caso B o en el otro ejercicio. Nada más que como acá tengo una doble desigualdad, cuando yo digo este 7 que estaría sumando, lo pasaría al otro lado restando. En realidad lo voy a tener que pasar restando del lado de la derecha y también lo voy a tener que pasar En los dos restando de lados. este otro lado de la izquierda. ¿Sí? O sea, en el medio me va a quedar la X y este más 7, como les decía, está sumando, lo voy a pasar restando al otro lado. O sea, del lado de la derecha me va a quedar el 2 que tenía menos 7 y del lado izquierdo también le tengo que restar el 7. Es decir, es como decir que en esta desigualdad resto 7 en ambos lados de la desigualdad, o en los tres miembros, digamos. ¿Sí? El 7 equivale a decir, está sumando, lo paso restando, pero lo tengo que restar de los dos lados. ¿Estamos? Bueno, y ahora, menos 2 menos 7 me quedarían menos 9 de este lado, menor que X, menor que 2 menos 7, menos 5. Y ahí ya tengo el resultado. O sea, esto me está diciendo los X están comprendidos entre menos 9 y menos 5. ¿Se entiende? Entonces sería
Dicho de otra manera, que la solución, si me la piden en forma de intervalo, la solución sería el conjunto de valores de x que pertenecen. ¿Qué intervalito sería? Decir que la x está entre -9 y -5. En forma de intervalo, ¿cómo lo pondrían? Paréntesis, -9, -5, paréntesis. Muy bien. -9 y -5, entre paréntesis, serían todos los números reales comprendidos entre el -9 y el -5. ¿De acuerdo? Esos, entonces, cuando tienen un signo menor, los van a poder resolver de esta manera. Este es cuando tienen el signo menor, incluso cuando hay un igual o cuando hay un mayor. Recuerden la idea de distancia que habíamos visto también en el práctico 1. Este mismo, usando la noción de distancia, usando la idea de distancia, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos el valor absoluto? ¿Qué quería decir que valor absoluto de x más 7 menor que 2 usando la idea de distancia? Eso quería decir que era esta desigualdad, ¿no es cierto? Usando la idea de distancia, sería decir que yo estoy buscando encontrar los números cuya distancia ¿se acuerdan que siempre que teníamos valor absoluto de algo, eso lo podíamos usar, o podíamos usar la noción de distancia? Valor absoluto de x más 7 significa que son los números cuya distancia, ¿se acuerdan que tomamos a este cambiado de signo? Sería al 7 cambiado de signo. Cuya distancia a menos 7, y en este caso es menor que 2. Eso sería, dicho en el lenguaje coloquial, lo que dice ahí esa desigualdad con valor absoluto. ¿Sí? Los números, o sea, esa x, la x representa los números cuya distancia al 7 cambiado de signo sería al menos 7, y quiero encontrar esos números que la distancia al menos 7 sea menores que 2. Menores que 2. Entonces, ¿se acuerdan que en la recta numérica ubicábamos, si yo quiero los números cuya distancia al menos 7, ¿qué hacía? Ubicaba el menos 7 ahí en la recta numérica y después contaba para cada lado una distancia de 2 lugares en este caso. Es decir que para el lado de la derecha, la cuentita que sacábamos, menos 7 más 2, y ahí va a encontrar este número. Y para el lado de la izquierda decía menos 7 menos 2 para encontrar este otro número. Esos números que efectivamente serían, uno es el menos 9 y el otro el menos 5. O sea, este menos 7 más 2 es el que me daría el menos 5. Y de este otro lado me estaría dando el menos 10, el menos 9, perdón. ¿Lo entienden? ¿Se dan cuenta? Pero ahora, el menos 5 y el menos 9 serían lo que estarían justito a una distancia de 2. Esa sería la respuesta o la solución si me hubiera pedido el valor absoluto de x más 7 igual a 2. La respuesta sería el menos 5 y el menos 9. Pero acá me está pidiendo los números cuya distancia al menos 7 sean menores que 2. Si yo quiero que la distancia sea menor que 2, tendré que tomar alguno de los que está por acá adentro. Tanto de este lado como para este otro lado. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuál será el intervalo o cuáles serán esos números para que la distancia hasta el menos 7 sea menor que 2?
justamente los que encontramos acá, en el intervalo que estaría entre, comprendido acá adentro, entre el -9 y el -5. Es decir, que acá sacaría la solución, la misma que encontramos allá. Y con esta misma idea de distancia, encontraría, si quiero, los mayores. O sea, si acá, si me hubiera pedido, si, lo voy a escribir ahí, si la ecuación fuese, o si la ecuación es así, valor absoluto de x más 7, pero en lugar de menor que 2 sería mayor que 2, o vamos a ponerle mayor o igual incluso, mayor o igual que 2, con esta misma idea de distancia, ¿cuál hubiese sido la solución? A ver si me pueden decir ustedes. Para que la distancia sea mayor que 2. ¿Se le fue el internet o qué pasó? Fíjense cuál fue la solución para el caso donde el valor absoluto de x más 7 era menor que 2. Fíjense dónde quedó acá graficada. Quedó comprendida entre el -9 y el -5. ¿Por qué? Porque la distancia tiene que ser menor que 2. Si hasta acá tengo 2, podríamos ser 1,9, 1,8 y así, lo mismo de cada lado. Ahora, ¿qué pasa si la distancia tiene que ser mayor o igual que 2? ¿Dónde van a parar las soluciones? O sea, yo tengo acá el -5 y necesito que la distancia sea mayor o igual que 2. Así que ¿a partir de dónde tendría que pintar? ¿Hacia Se dónde? pinta para el otro lado. Claro, empiezo a pintar hacia afuera. Lo mismo de acá, porque la distancia hasta acá es 2 y necesito que sea mayor, o sea que pinto allá. Así que si quiero escribir la solución, ¿cómo me quedaría? Hoy nos quedó para este caso los que están comprendidos entre -9 y -5. Si ahora el caso fuera este, ¿cómo me quedaría? De Y te menos quedaría, infinito menos 9. Claro, menos infinito hasta -9. ¿Y qué más? y -5 de infinito. Ah, claro. Y desde unido, ¿no? Porque tengo que unir los conjuntos, que voy desde -5 a infinito. Acá me recordaba Fabio, fíjense que la distancia es mayor o igual. O sea que el 9 y el -9 y el -5 estarían incluidos, ¿no? Así que acá tengo que cambiar este paréntesis. Por un corchete. Claro, exactamente. 1,5 a infinito. ¿Está? O sea que la lógica sería que cuando nosotros tenemos que resolver una situación así, valor absoluto de x más 7 menor que 2, aplico la propiedad, me queda así, o bien utilizo la noción de distancia y me queda un conjunto, ¿cómo sería? Como valores comprendidos entre un extremo y el otro. En cambio, cuando estoy pidiendo que la distancia sea mayor o igual, me queda como la parte de afuera, sería, entonces tengo que unir estos dos conjuntos de acá. Hacemos otro de estos para clarificar un poco. ¿Puedo borrar ya? Sí. Les queda igual en el video, de última. Volverán para atrás. Veamos algunos de estos donde también tienen que resolver con valor absoluto cuando hay un signo mayor. ¿Sí? No sé si hay un mayor. Sí, el O. Dice, el valor absoluto de x menos 2 es mayor o igual que 1. Bueno, valor absoluto de x menos 2 mayor o igual que 1. ¿Sí? Si uso acá la idea de distancia, estos serían el conjunto de números. Vamos a poner entonces los números cuya distancia. ¿A cuánto voy a poner acá?
Sí, se cortó justo cuando dijiste el número. ¿Cuya distancia a cuánto? A La 2. distancia 2. Cuya distancia a 2 es, en este caso, bueno, mayor o igual que 1. ¿Está bien? Eso es lo que sería esta desigualdad traducida al lenguaje coloquial. ¿Sí? Entonces, lo resuelvo como gráficamente, digamos. ¿Sí? Gráficamente usando la idea de distancia. En la recta numérica, ¿cuál número ubicarían acá en el medio? El 2. El 2, ¿sí? Y yo digo la distancia A2, ese 2 es el que tomo de referencia para después buscar la distancia. Una distancia de cuánto quiero en este caso. De 1. Yo quiero que la distancia sea mayor o igual que 1, entonces cuento desde el 2 una distancia de 1 para cada lado, es decir, cuando tome para el lado de la derecha, ¿qué número voy a encontrar acá? El 3, El 3. El 3. Y a la izquierda, el 1. el 1. ¿Y cuál es la región que ando buscando? O sea, ¿cuál sería la solución? Si yo digo que la distancia es mayor o igual que 1, ¿qué pintarían como solución? Del 3 al infinito. Del 3 a la derecha, o sea, para el más infinito. ¿Y qué más? Y del Y del 1 1 a para la la izquierda. izquierda. Bueno, Y al del menos 1 para la izquierda, exactamente. Es decir, que mi conjunto solución serían los X que pertenecen, díganme ustedes, ¿cuál sería el intervalo? Menos infinito a 1. ¿Sí? Unión 3 infinito. De 3 a infinito. Y ahora tengo que decidir si en el 1 o en el 3 pongo paréntesis o corchete. Del Y lado del Va paréntesis y el 1 es cosa corchete. en el 1 va un corchete y lo mismo en el 3. Un corchete en el 3 y un paréntesis en el infinito. ¿Está? Bueno, ese sería el conjunto solución y de esa manera tienen que resolver cuando hay valores absolutos con el signo mayor. ¿Sí? Recuerden que en realidad esta noción de distancia me sirve para los tres casos. Cuando tengo igual, cuando tengo menor sería lo de adentro. Cuando tengo igual sería solamente el 3 y el 1. Y cuando tengo mayor me va a quedar así con una unión, que serían los dos pedacitos de afuera. ¿Se dan cuenta? O sea, si usan la idea de distancia, resuelven en un caso de que sea mayor o menor o igual. Las tres posibilidades. También lo pueden resolver de forma algebraica cuando hay una igualdad, planteando los dos casos. Cuando hay un menor, pueden usar la propiedad esa que vimos hoy. ¿Sí? Y cuando hay un mayor, les va a convenir hacerlo así con la idea de distancia, mejor que nada. No sé si habrá algún otro caso raro, pero los otros los van a poder sacar. No, solo en el ñ. Les dejo solamente para aclarar la duda que se les puede presentar, porque tienen algo así, x más 4, todo sobre 3, menor o igual que 2. Y en realidad, acá lo que tienen que hacer es aplicar una propiedad del valor absoluto. Y cuando había una división, valor absoluto, en este caso, x más 3 dividido 3, sería una división. Lo puedo separar así, valor absoluto del x más 4 sobre el valor absoluto del 3, menor o igual que 2. El valor absoluto de 3, ¿qué me queda? 3, lo puedo resolver. Entonces esto sería lo mismo que decir x más 4 en valor absoluto menor o igual que 2, y este 3 que pasaría al otro lado multiplicando, ya lo puedo escribir sin el valor absoluto, porque ya sabemos, valor absoluto de 3 es 3. Entonces me quedaría que x más 4
con valor absoluto menor o igual que 6. Y después, bueno, terminar de resolver ustedes, ¿sí? Acá, como tengo un menor o igual, lo pueden hacer con la idea de distancia o lo pueden hacer con la propiedad que vimos, ¿sí? Cualquiera de las maneras sería válida, ¿sí? Bien, pasamos al ejercicio que sigue, que es ya en los que vienen ahora, desde el 5 hasta el 16, son problemas en donde van a tener que resolver, seguramente planteando alguna ecuación, ¿sí? En algunos casos, ecuaciones como cuadráticas, ecuaciones exponenciales o tal vez logarítmicas, según la función que les da el ejercicio ahí, según el modelo matemático que responde a ese problema, ¿sí? Vamos a ver algunos, obviamente todos no los vamos a alcanzar a ver, pero como para que ustedes vayan agarrándole la mano. Bueno, la celda de 5 Santiago, diría yo, más vale alguno de los problemitas cualquiera. Yo después tengo para hacer el 8 y el 12 que son por ahí medios complicados. No sé si lo tenés medianamente visto, si no lo... Dale primero alguno de estos que tienen la función ya armada. Bueno, Una cuadrática, este. bueno, a ver. Le quería dar uno más o menos de cada clase, uno cuadrática, uno lineal, uno Claro. con logaritmos. Vamos a hacer este cuadrado. Claro. Bueno, vamos a plantear el ejercicio 7 de los problemas, que bueno, tiene que ver con funciones cuadráticas. Bueno, les voy a ir leyendo los datos. Fíjense, el 7 dice: desde una casa de 6 metros de altura se tira hacia arriba un objeto, el cual describe una trayectoria con forma de parábola dada por una ecuación. Ahí les voy a copiar la ecuación. Dice y igual a menos x cuadrado más x más 6. Y nos aclara que y está en metros y que x está en segundos. Bueno, no hay que perder de vista de qué trata el problema. Dice que desde una casa que tiene 6 metros de altura, yo tiro hacia arriba un objeto que describe una trayectoria que está modelada con esta función cuadrática. Y me pide que calcule después de cuántos segundos el objeto llega al suelo. Ahí lo vamos a pensar. Después de cuántos segundos llega al suelo. Acá lo importante, lo difícil en cada uno de estos problemas es que podamos interpretar estas consignas, llevarlas a qué significan matemáticamente, ¿sí? ¿Qué significa? Fíjense que acá tenemos la función que describe la trayectoria, tenemos y en metros, que es la altura que tiene el objeto, la altura que lleva, y x en segundos es el tiempo que pasó, ¿sí? Entonces esto me está mostrando que a medida que pasa el tiempo, la altura del objeto va variando, ¿no? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí, pero ¿Sí? Bien. Entonces ahora yo me pregunto, ¿qué significa esta pregunta? ¿Después de cuántos segundos llega al suelo? Lo que me está pidiendo que averigüe, ¿qué será? ¿X o Y? Si me pide cuántos segundos, ¿qué tengo que buscar? la X, La X. Bien. Y el dato que me está dando, que me dice cuando llega al suelo, ¿qué significa que llega al suelo? los metros de donde cayó, digamos, sería I. Los metros, tal cual. Y fíjense que allá pusimos que I estaba en metros. ¿Ven? O sea que acá implícitamente me está dando el valor de I. ¿Cuánto vale I si estoy diciendo que llegó al suelo? Cero. Podría ser los reales. 0, claro, tal cual. Si estoy llegando al suelo,
Quiere decir que I vale 0. Acá voy a hacer algún esquema. Esta gráfica, menos x cuadrado, fíjense que tiene un negativo acá, así que las ramas van hacia dónde? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Esta función va a tener aproximadamente esta forma. Me parece que por acá hablaba del 6. A ver si yo no la tengo acá. Y Imagínense que habla esto es del la trayectoria 6,25 de metros. una bala que tiran para arriba, de un, no sé qué era una bala, una pelota o lo que sea, un proyectil que tiran hacia arriba. Esto hace un recorrido con forma parabólica, digamos, ¿sí? O sea, como que empieza a aumentar, aumentar, aumentar la altura, llega un momento que alcanza la altura máxima y después empieza a caer el proyectil, ¿se dan cuenta? Entonces, como que la trayectoria va a ser algo así. Ahora vamos a hacer bien la gráfica, pero sería algo así, imagínense más o menos, ¿sí? Este 6, ¿se acuerdan qué les indicaba el 6? La ordenada al origen. Ese 6 era el valor de la ordenada al origen, es decir, que era en donde la parábola cortaba al eje de las y, ¿sí? Entonces, bueno, todos esos datos que habíamos visto cuando vieron las funciones, es decir, ordenada al origen, saber si la parábola va con las ramas hacia arriba o hacia abajo, encontrar las raíces de esa ecuación, todo eso les va a permitir hacer la gráfica. Y más o menos uno, ya teniendo la idea, teniendo la gráfica, más o menos cómo va, puede llegar después a contestar todas las preguntas que le hace. Por ejemplo, esta que les planteaba acá. ¿Después de cuántos segundos llega al suelo? ¿Qué me está pidiendo? Lo que les preguntaba recién Walter. ¿Qué tendría que plantear para encontrar esa o para responder a esa pregunta? ¿Qué significa que llega al suelo? ¿La altura cuánto vale la altura? La altura vale 0. Claro, si llega al suelo se supone que la altura va a ser 0, es decir que voy a estar en este punto. ¿Se dan cuenta? Es porque la altura pasó por el 6, siguió aumentando, 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 llegó a un punto máximo, después empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que en algún momento la altura vale 0, es decir, llega al suelo. Entonces, ese punto, ¿qué nombre recibe o qué nombre habíamos visto? ¿Cómo se llamaba este punto y eventualmente este otro punto que estará por acá? ¿Cómo se llamaban? Los puntos donde Raíces. ¿Cómo? Raíces. Raíces, exactamente. Entonces, que llega al suelo significa que la altura vale 0, es decir, lo que les preguntaba Walter recién. ¿Qué sería lo que ustedes van a plantear? ¿O cuál es el dato que tienen? ¿La X o la Y o uno de esos valores en el que conocen? Cuando llega al suelo, ¿cuál es el que vale 0? Y tenemos el dato de la I. Exactamente, I vale 0. I vale 0. Entonces voy a plantear que 0 es menos x cuadrado más x más 6. Ahí está. ¿Cómo? Porque se cortó la... No, es que estamos grabando acá. Ah, sí. Ahí está. 0 me quedó igual a menos x cuadrado más x más 6. ¿Cómo puedo resolver acá para encontrar los valores de x que queremos buscar? ¿Qué conocemos para resolver esto? Y podemos hacer Bhaskara ahí. Hacemos Bhaskara, bien. Entonces planteo, tengo que buscar quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? A vale menos 1, B vale 1 y C vale 6. Entonces escribo, si recordamos rápidamente la fórmula, menos B más menos raíz cuadrada, B cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Entonces escribo, bueno, ¿quién era B? B vale 1. Me queda menos 1, más menos, y voy reemplazando, ¿no? Esto ustedes ya lo saben hacer. B cuadrado sería 1, menos 4, A vale 1, menos 1, por C que vale 6, todo sobre 2 por A, 2 por menos 1. Menos 2.
y 3. Bien, acá resolvemos y nos queda un valor igual a x igual a menos 2 y el x2, 3, me dijiste, Fabián? 3 posibles. Ahí está, menos 2 y 3. Y acá tengo que mirar qué son estos valores de x. ¿Qué son? ¿Qué encontré? Puede, profe, que haya encontrado las raíces. Encontré las raíces bien y me fijo, por esto es un problema aplicado, ¿no? Y era altura. ¿Y x qué es? Segundos. Segundos, claro, x es tiempo. ¿Eh? Y yo acá encontré un x que vale menos 2 y otro x que vale 3. ¿Los dos valores son posibles? ¿El tiempo puede ser negativo? Es la pregunta que les quiero hacer. Yo para mí que no, profe. No, hasta ahora no. Por ahora el tiempo no es negativo. Entonces este valor lo tenemos que descartar, ¿sí? Porque no puede ser. O sea, no hay, el tiempo arranca de 0 para adelante, ¿sí? Entonces este valor no puede ser, lo ponemos así, no puede ser, porque el tiempo es positivo, si quieren. El tiempo es mayor o igual que 0. Entonces nos quedamos con esto. ¿Qué significa esto? Entonces, que el valor de x que yo estoy buscando, o sea, es el cuántos segundos pasaron hasta que tocó el suelo, quiere decir que este valor que está acá vale 3. Y que cuando pasaron 3 segundos, el objeto tocó el suelo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué más pregunta. Después dice, ¿en qué instante la altura que alcanza el objeto es de 6,25? Acá lo mismo. ¿En qué instante ¿En qué instante? La altura es 6,25. La altura es 6,25 metros, me parece que es, ¿no? Sí, metros. ¿Cómo? Ah, ¿en qué instante la altura es 6,25 metros? Y acá otra vez me pregunto, ¿qué dato me da y qué me pide que busque? ¿Sí? ¿Qué me dio? ¿Un valor de X, un valor de Y? ¿Qué tengo que Valor encontrar? de, ¿Cómo? te di un valor de X, que sería C25. No, Bueno, un valor cuidado de ahí, porque el dato este, ¿qué es? ¿Altura o tiempo? Perdón, era de I, perdón. Era, Esta altura me está dando un valor acá, en este eje, ¿sí? Y entonces lo que tengo que averiguar ahora, ¿qué va a ser? Un valor de X también, ¿no? Así que, ¿qué significa? Le estoy dando un valor ahí, o sea, estoy diciendo que Y en este caso vale 6,25. Entonces reemplazo la función original y digo 6,25 igual a menos x cuadrado más x más 6. ¿Van bien hasta ahí? sí, profe, se entiende. Bien. Entonces, si tengo que resolver esto, ¿qué voy a plantear? Lo de siempre, esto es una ecuación, así que o sea, para poder calcular los valores de x, tratándose de una cuadrática, voy a igualar a 0, ¿no? Así que, si quiero dejar acá el 0, tengo que pasar esto para allá. Si lo paso para allá, ¿cómo me queda? Menos x cuadrado más x más 6 menos 6,25. Resuelvo esto de acá, ¿y cuánto me queda? menos 0,25. Menos 0,25, bien, más x menos 0,25, igualado a 0. Entonces ahora, si quiero encontrar los posibles valores de x, ¿qué método aplico? Bueno, también podría aplicarse. Mascara otra vez, tal cual. Bien, entonces hago mascara, Directamente te doy medio. raíces. Bien, x1 igual a 1/2 y x2
Menos 0,25. Sí, capaz que por el gráfico no nos quedó bien. Pero sí, bueno, acá aplican Bhaskara, resuelven y van a encontrar un solo valor. Un medio. O sea que sería doble si se quiere, ¿no? Salvo que sea el ver. Claro, porque me parece que nos queda acá. Claro, la respuesta ahí es 0,5 segundos. Claro, 0,5 segundos, tal cual. Sí, y acá, Porque está justo el vértice. claro, justo nos preguntábamos qué pasaba, que en la calculadora nos aparecía un solo valor. ¿Por qué no aparecían dos? Bueno, se ve que justo era una raíz, o sea, para esta ecuación una raíz doble, y es un único valor porque justamente en este tiempo que nos da un medio, es justo el máximo de esta función o bien el vértice, ¿sí? Que nos da 6,25. Ahí. Mostrarle que el X del vértice de aquella coincide con él. Si ustedes encuentran el X del vértice de esta, ¿sí? de la que estaría graficada acá, de la función original, ¿no es cierto? Si ustedes encontrarían el X del vértice, ¿se acuerdan? La ecuación era menos B dividido 2 por A. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿cuánto me daría el X del vértice? Haciendo las cuentitas, ¿cuánto vale el B? En la ecuación Uno. original, ¿no? ¿Cómo? 1. 1. Entonces me quedaría menos 1 sobre 2 por ¿cuánto vale el A? Un 1 negativo, o sea, menos 1 sobre 2 por menos 1. Entonces, ¿qué me queda acá? Menos por menos más, un medio. Un medio es la X del vértice. ¿Te das cuenta? Por eso acá cuando resolvemos esta ecuación, nos quedó como que la única raíz es un medio. Justamente en un medio se encuentra la altura máxima de la parábola, que es 6,25. ¿Se dan cuenta? Si en lugar de 6,25 les hubiese pedido en qué momento la altura es de 6,15, supongamos, ¿sí? 6,15, ahí sí, quizás, supongamos que el 6,15 esté acá. En el 6,15, seguramente esta ecuación cuadrática, cuando la resolvieran, ahí sí iban a encontrar dos valores de X, ¿se dan cuenta? Porque la altura del proyectil la alcanza en un punto que estaría por acá, antes del 1 medio, en donde la función vale 6,15, pero después la bala sigue subiendo y después vuelve a caer. Entonces, llega a la altura máxima, que es en donde está el vértice, 6,25, y después vuelve a bajar la altura. Nuevamente, en algún punto que estaría por acá, a la derecha del 1 medio, la bala volvería a alcanzar una altura de 6,15, por ejemplo. ¿Entiende? O sea, como la bala sube y baja, entonces llega un momento 6,15, después llega a la altura máxima en el 1 medio que vale 6,25 y después seguiría bajando. ¿Sí? ¿Entiende? Bien. Dejemos acá como estaba, era un 6,25, entonces la respuesta sería ¿en qué instante la altura es de 6,25? Entonces, luego de 0,5 segundos, la bala llegaría a una altura de 6,25. ¿Sí? Esta sería la respuesta. ¿Estamos? Sí, y justo ahí después hay una pregunta que dice, ¿en algún otro momento alcanza esta misma altura?
¿Qué dicen a partir de lo que charlamos? ¿En algún otro momento vuelve a suceder que la altura es 6,25? ¿En algún otro instante? No, No, claro, porque justo ahí es el punto porque máximo. justo ahí es el vértice. Exactamente, tal cual. Bien, después en el D, que ya se los voy a leer, pero lo van a resolver ustedes. En el D dice, ¿en qué instante la altura que alcanza el objeto es de 6,1 metros? Es justo lo que les decía Fabio recién, ¿eh? Es como agarrar otro punto. ¿Qué debería hacer ahí yo? ¿Ese valor que me dio es un valor de X o de Y? El 6,1. Es un valor de I. Claro, me vuelve a dar un valor de Y, entonces lo reemplazo, así como hice con el 6,25. Encuentro las raíces y voy a encontrar los instantes para los cuales se alcanza esa altura de 6,1. ¿Sí? Y después dice indicar un intervalo de tiempo durante el que la altura sea superior. Claro, ahí está. Después en el ejercicio E dice indicar un intervalo de tiempo en el que la altura alcanzada por el objeto sea superior a 6 metros. Me dice que indique yo en qué momento, o sea, en qué intervalo de tiempo la altura siempre es mayor que 6. Tengo que indicar eso, así que vamos a plantearlo. ¿Qué me está dando? O sea, me dice que la altura tiene que ser 6. ¿Eso es un valor de qué? ¿De X o de Y? Igual que hoy. De I. Bien. Ahora me está diciendo que la altura es 6. Yo voy a encontrar el intervalo de tiempo para el cual yo supero este valor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si me dio un valor de Y, vuelvo a poner 6 menos X cuadrado más X 6. Y vuelvo a analizar esta ecuación. ¿Qué va a pasar ahora? Si quiero despejar la X, ¿qué me va a quedar? Este 6 me lo llevo para allá y ¿cómo pasa? Restando, profe. Bien, menos X cuadrado más X más 6 menos 6. Fíjense que acá se cancela, ¿no? Igualado a 0. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué me quedó? 0 igual a menos X cuadrado más X. Bueno, hay varias formas de trabajar esto. Si quieren, lo que podemos hacer, con esta expresión sacar factor común. Como una idea, saco menos X o X solo. Saco X, ¿y qué me va a quedar acá? Por menos X más Más uno. Más Ahí. 1. Bien. Y ahora tengo que resolver esto. Necesito encontrar los valores de X que hacen que me dé 0. Así que, ¿qué posibilidades hay? X, ¿cuánto puede valer? Porque está multiplicando acá. Para que me dé 0. 0. Bien, una posibilidad es que X sea 0. ¿Qué quiere decir? X es un valor de tiempo, ¿no? O sea, fíjense que estamos viendo en qué momento la altura es 6, que sería este caso. Acá en la gráfica, cuando el tiempo es 0, la altura es 6. ¿Ven? Es el instante donde la altura vale 6. Y después me fijo la otra. Digo, bueno, una posibilidad es que X sea 0, o bien la otra posibilidad es que menos X más 1 sea 0. ¿Cómo despejo acá? Paso X para el otro lado. Pues, Bien, 1 igual a X. Y ahí ya está, ¿no? La otra posibilidad es, o sea, para que valga 6, X tiene que ser 0 o bien X tiene que ser 1, ¿no? Que sería acá. Yo estoy buscando el otro valor para el cual la altura es 6. Entonces sería, perdón. El otro tiempo para el cual la altura es 6 es X igual a 1. O sea que si la pregunta que me hicieron fue ¿para qué intervalo de tiempo la altura es superior a 6? ¿Qué respuesta tendría que dar yo?
¿Qué intervalo de tiempo? ¿Desde dónde hasta dónde? Los X que pertenecen al intervalo 0 y 1. Exacto, tal cual, tal cual. Entonces, la respuesta, porque me pidió un intervalo, ¿no? No tengo que olvidar eso. Los valores de X que pertenecen al 0. Acá lo tengo que puedo considerar. Ah, porque dice No, la altura bueno, es superior, claro, superior a 6, entonces el 0 no estaría incluido. ¿Se entendió eso? Sí, 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 sí. Buenísimo. ¿Alguno quiere rever algo? Ya terminaba ahí. ¿qué o cómo responderían o qué plantearían si les pidiera obtener la altura de ese objeto a los 2,5 segundos o transcurridos 2,5 segundos? ¿Cuál es la altura del objeto? ¿Cómo lo resolverían o qué plantearían? Vamos a agregarlo como una pregunta del apartado E, si quieren. Si en el apartado E me diría cuál es la altura de este objeto luego de 2,5 segundos. ¿Cómo plantearían o qué plantearían para resolver esa pregunta? Yo reemplazo las X por 2,5. Claro. Es lo que, digamos, cuando nosotros tenemos la fórmula de la función, con eso resolvemos todo. Todas las preguntas salen de la fórmula. El único problema es que ustedes van a tener que ver si van a reemplazar la X o van a reemplazar la Y. En este caso, en todos los otros apartados prácticamente tuvimos que reemplazar la Y porque siempre nos daba el dato de la altura. ¿Sí? En este caso, en cambio, nos daría como dato el 2,5 segundos, que sería el valor del tiempo. O sea, nos está dando que X vale 2,5 segundos y entonces necesitamos encontrar el valor de Y. Es decir, lo que nos está pidiendo es calcular cuánto vale esta función f, poniendo que acá en lugar de Y sea una f o f de x. ¿Sí? ¿Cuánto vale nuestra función en 2,5? Como decía acá nuestro compañero Fede, Fede, Sí, sí. reemplazar en la fórmula que nos dieron a las x por 2,5, es decir, la cuenta que vamos a hacer es menos el 2,5 elevado al cuadrado. Acá tengan cuidado cuando hagan la cuenta con la calculadora, porque sería el 2,5 elevado al cuadrado y después le ponen el menos, porque si no van a estar haciendo así, menos 2,5 todo elevado al cuadrado les va a hacer la calculadora. Tengan cuidado. Si no, para estar seguro, en la calculadora póngalo así, menos, entre paréntesis, 2,5 elevado al cuadrado. Después tendría que poner más, de nuevo, el valor de la x, que sería el menos 2,5, más 6. ¿Sí? Perdón, acá 2,5 más 2,5 más 6. O sea, no necesito el paréntesis acá. 2,5 más 6. Bueno, si hacen toda esa cuentita, a ver cuánto les da. Vamos a hacerlo por las dudas. Dos coma 25. 2,25. Entonces, quiere decir que por acá, en el 2,25, supongamos, perdón, luego de 2,5 segundos, que estarías ubicado por acá, está medio mal este gráfico,
Pero bueno, a los 2,5 segundos, la Serían altura 2,25 metros. sería de 2,25, exactamente. ¿Se entiende? O sea, la respuesta sería, ¿cuál es la altura de ese objeto? El objeto o la altura será de 2,25 metros a los 2,5 segundos. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre en todos estos problemas se trabaja todo en función de la fórmula y del gráfico de la función. Lo que la trampita o el secreto está en darse cuenta qué dato me están dando. O sea, si el dato que me están dando corresponde a la X o corresponde a la Y. Y en base a eso plantearemos una ecuación, será una ecuación cuadrática, como en este caso. Hay algunos problemas donde tenemos funciones lineales o en otro problema donde hay una función logarítmica. Es decir, que voy a plantear en todos los casos una ecuación cuadrática, lineal o logarítmica o exponencial, cualquiera de las que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Pero siempre van a tener una ecuación, una fórmula, en donde reemplazando la X o reemplazando la Y, se plantea una ecuación de las que ya hemos visto, digamos, ¿está bien? No sé si tenemos tiempito de hacer uno más. Sí, uno más podemos hacer. Si quieren, hagamos uno de otra clase, que sea, no sé, si quieren hacer el 11, por ejemplo, que es logarítmica, el otro es cuadrática, el 8 después lo vamos a ver otro día. ¿Alguno del 5 puede ser? El 5, bueno, quieren que hagamos el 5. Yo me lo quería saltear al 5 porque no es tan importante, pero si quieren lo vemos. En el 5 les dice de que encuentren los valores de K para que las raíces de la ecuación que tienen ahí sean reales o distintas, complejas o reales e iguales en la ecuación que les da ahí. Cuando hablamos ¿se acuerdan de las raíces de la ecuación cuadrática? La ecuación cuadrática puede suceder, como en algunos casos, como vimos recién, que tenga una sola raíz, o que tenga dos raíces, o puede ser que no tenga. Y eso se saca en base a lo que se llama el discriminante. El discriminante de la ecuación cuadrática. La ecuación cuadrática, ustedes saben que es ax cuadrado más b por x más c. En esa ecuación, cuando la igualamos a 0, ustedes lo resuelven por Bhaskara, ¿se acuerdan? Con la formulita que hace un ratito les copió Walter. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Sobre 2 por a. El discriminante se le llama a lo que está dentro de la raíz, es decir, el radicando de la fórmula de Bhaskara, ¿sí? O sea, ese discriminante y por ahí lo simbolizamos con este simbolito, con un triangulito, ¿sí? Se calcula haciendo la cuentita de lo que estaría acá dentro de la raíz, es decir, el valor que me daría el b al cuadrado menos 4 por a por c. Y según el valor de ese discriminante, más que nada según el signo de ese discriminante, es la clasificación del tipo de raíces que voy a tener. Es decir, si voy a tener raíces, dos raíces, o una sola, o ninguna. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que si el discriminante es mayor que 0, o sea, ustedes van a poder encontrar la raíz cuadrada de, si el discriminante me da 8, por ejemplo, yo puedo sacar el menos b más menos la raíz de 8 sobre 2 por a. Y eso me va a dar dos soluciones.
Cuando el discriminante es mayor que 0, voy a tener dos raíces o raíces reales y distintas. O dicho de otra manera, dos raíces. Y eso ocurre que cuando ustedes hacen la gráfica corta al eje de las X en dos lugares. Por ejemplo, la que vimos recién. Acá tengo una raíz, x1 y x2. Cuando el discriminante de la ecuación cuadrática es igual a 0, voy a tener las raíces reales e iguales. Es decir, que voy a tener una raíz. Que en realidad es una raíz doble, que es como cuando en el problema anterior nos dio un medio. ¿Se acuerdan? Que era justo donde estaba el vértice de la parábola. Entonces, ocurre que si ustedes la grafican a esa función cuadrática, el gráfico tocaría al eje de las X en la raíz, donde sería, por ejemplo, el X1, que sería en realidad igual al X2. Las dos raíces coinciden, me da el mismo valor. Y entonces, el único punto en donde la parábola tocaría o cortaría al eje de las X sería en esa raíz que coincidiría con el vértice. ¿Sí? O sea, la única forma de que la parábola corte al eje de las X en un solo punto, o sea, que tenga una sola raíz, sería que esa raíz esté justo coincidiendo con el vértice. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que el discriminante me dé menor que 0. O sea, cuando el discriminante me da negativo, y ustedes hacen la fórmula de Bhaskara, les va a quedar la raíz cuadrada de algún número negativo. Ustedes saben que no existe. O sea, no hay, dentro de los números reales, no hay posibilidad de encontrar la raíz de un número negativo. Por eso decimos que en ese caso tiene raíces complejas conjugadas, se llama. O dicho de otra manera, no tiene solución o no tiene raíces. No tiene raíces reales. Cuando lo de adentro de la raíz me da negativo, no puedo encontrar las raíces, ¿sí? O no tiene raíces reales. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el gráfico la parábola está por encima del eje X o por debajo. Podría ser que esté por debajo, con las ramas hacia abajo. Una cosa así. ¿Sí? Entonces, si este es el eje X y el eje Y, la gráfica nunca tocaría al eje de las X, o sea, no tiene raíces. ¿Sí? Entonces, la clasificación depende del discriminante, si es mayor o menor que 0 o igual a 0. Entonces ahora vamos a lo que nos pedía ahí en el ejercicio 5. En el ejercicio 5 dice, por ejemplo, hallar los valores del K. K es un número, una constante que aparece ahí en la fórmula que le da. El valor de K para que las raíces sean, dice, por ejemplo, en el apartado A, voy a tener que borrar. No quiero borrar todo para que les quede. A ver si llego. En el apartado A le dice raíces reales y distintas. En la ecuación que tienen ahí, en el apartado A dice K por X cuadrado, 2K por X. Menos 5 igual a 0. Dale. Mientras Walter va a ir copiando ahí en chiquitito todo este resumen para que pueda borrar acá. Sí, sí, se ve. Se ve medio clarito, pero se ve. Bueno, entonces me dice raíces reales y distintas. ¿Qué quiere decir? Que el discriminante tiene que ser positivo.
Entonces, eso equivale a decir discriminante mayor que 0. En esa ecuación que nos dan ahí, ¿cuánto sería el valor del A, el B y el C en esa ecuación que tengo acá? ¿Cuánto vale A? K, vale K. El A sería K. ¿Cuánto vale el B? 2. 2K. 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 ¿Y cuánto vale el C? Sería menos 5. ¿Está bien? Con el valor de A, el B y el C, puedo encontrar el discriminante. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a calcular el discriminante que era, ¿se acuerdan? Lo vuelvo a escribir acá. B cuadrado menos 4 por el A por el C. El discriminante para esta ecuación es B al cuadrado, que sería el 2K, todo eso elevado al cuadrado, menos 4 por lo que vale el valor de A, es K, menos 4, dije, por A y por C. Y el valor del C, ¿quién es? Menos 5. O sea, encuentro el discriminante con los datos que tengo de esa ecuación. ¿Sí? El A que vale K, el B que vale 2K, el C que vale menos 5. O sea, calculo el valor del B al cuadrado menos 4 por A por C. ¿Sí? Con esa información. Entonces me queda esto. Vamos a acomodar un poco este discriminante. 2K elevado al cuadrado, ¿cuánto me queda? 4 por K al cuadrado. 4K al cuadrado. Muy bien. Y acá ya hago la cuenta. Menos 4 por K y por menos 5. Podría decir menos por menos más 4 por 5, 20K. Y ahora, yo quiero que para que esa ecuación tenga raíces reales y distintas, este discriminante tiene que ser, dijimos, mayor que 0. Es decir, que acá que tenemos que plantear que el 4 por K al cuadrado más 20K sea mayor que 0. Y entonces ahí nos queda una desigualdad. Para resolver esta desigualdad, una de las formas sería usando la regla de los signos. ¿Se acuerdan que vimos hoy cuando teníamos la X en el denominador para resolver una ecuación? Bueno, de esa manera vamos a resolver esto también. Lo único que tengo que hacer primero es transformar esta suma en un producto para después poder usar la regla de los signos. Más por menos por menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo transformo esto en un producto? ¿Qué usamos para transformar esto en multiplicación? Sacando factor común. Saco factor común. ¿Cuál sacarían como factor común? ¿Qué sacarían acá? 4K. 4K, muy bien. 4K, factor común, entonces me va a quedar K más 20K dividido 4K, me quedan 5, ¿no? Mayor que 0. Es decir, yo quiero ver cuándo esta multiplicación me da mayor que 0. Entonces, por la regla de los signos voy a decir, bueno, esto me dará mayor que 0, equivale a decir positivo. Me va a dar positivo ¿cuándo? Cuando esto sea positivo y esto también, o bien cuando esto sea negativo y esto también sea negativo. Menos por menos me va a dar también positivo, y positivo por positivo me va a dar también mayor que 0. Es decir, se reduce ahora a analizar el signo, nada más que es igual que a lo de hoy, nada más que en lugar de tener un numerador y un denominador, acá yo tengo esta expresión, que es el K más 5, y esta otra expresión, que es el 4K. O sea, voy a analizar el signo del 4K, por un lado, y se va a cambiar de signo donde se hace 0, ¿en dónde? En el 0. 4 por 0 me daría 0. Y voy a analizar el signo del K más 5, de ese paréntesis, digamos, que si cambia de signo, ¿dónde cambiaría de signo K más 5? ¿Dónde se hace 0?
¿Para qué valor de K? Menos 5. En el menos 5, perfecto. Bien. Entonces, la expresión 4 por K cambia de signo en el 0. Para valores de K que estén a la derecha del 0, te va a dar positivo. Por ejemplo, si K toma valores 1, 2, 3, 4, o sea, del 0 para allá me da positivo. Y cuando el K sea negativo, 4 por un número negativo me va a dar negativo. Cambiando de signo ahí en el 0. Esta expresión x más 5 cambia de signo en el menos 5. Quiere decir que cuando esté a la derecha del menos 5, por ejemplo en el menos 4, en el menos 3, en el menos 2, en el menos 1, ¿esto qué signo me va a dar? Positivo. 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 Y a la izquierda del menos 5 me va a dar negativo. Por lo tanto, el signo de este discriminante, que sería el 4K por el K más 5, el signo de esta multiplicación, por la regla de los signos, va a cambiar en el menos 5 o en el 0. Cuando esté a la derecha del 0, ¿qué signo me va a quedar? Positivo. 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 Muy bien. En el medio, entre menos 5 y 0, Negativo. y a la izquierda del menos 5, También positivo. menos por menos, más, o sea, positivo. Quiere decir que como yo estoy buscando dónde esta expresión, que sería el discriminante, dónde me da positivo para valores de K que estén a la izquierda del menos 5 o a la derecha del 0. ¿Está bien? Entonces, la respuesta o la solución de esta desigualdad sería que los valores de K que pertenecen al intervalo de menos infinito al menos 5, unión del 0 a más infinito. Dicho de otra manera, cuando el K esté en estos intervalos, en la unión de estos intervalos, para esos valores de K, el discriminante me va a dar mayor que 0. Quiere decir que esa ecuación que nos daría, dándole acá cualquier valor que esté ahí dentro de ese intervalo, del 0 en adelante, por ejemplo, del 0 a infinito, cualquier valor que yo le ponga en el K va a causar que esta ecuación tenga raíces reales y distintas, es decir, va a tener dos soluciones. ¿Sí? Se me ocurre ponerle que, por ejemplo, el K valga 2, que el K valga 5, que el K valga 2,5, 0,8. Cualquier valor que esté del 0 en adelante, reemplazándolo ahí en el K, me va a quedar una ecuación que va a tener dos soluciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya mirando el resultado que habíamos obtenido, si el K tomaría valores entre menos 5 y 0, ¿qué me estaría dando ahí? Negativo, el discriminante. ¿Sí? O sea, si el K toma valores entre menos 5 y 0, el discriminante me estaría dando negativo. Y entonces, ¿qué clase de raíces tendría esa ecuación? Que el discriminante me da negativo. Complejas. Serían raíces complejas, o dicho de otra manera, no tendría solución dentro de los reales. ¿Se entiende? O sea, cualquier valor de K que yo le dé acá en este intervalito entre menos 5 y 0, esa ecuación no tendría solución. Y si yo quisiera que tuviese una sola solución, ¿cuánto debería valer el K? Que sería para que el discriminante me dé 0, digamos, ¿no es cierto? 0. El 0, por ejemplo, claro, exactamente. En estos puntitos donde cambiaba de signo, que serían en el 0 o en el menos 5, en esos valores la ecuación esa tendría una única raíz. ¿Sí? O sea, cuando ustedes hacen el análisis del signo, en realidad están encontrando ya
todas las posibilidades, que tenga una sola raíz, o que tenga dos, o que no tenga ninguna. ¿Se dan cuenta? En este caso, para el intervalo menos infinito menos 5, de 0 a infinito, tiene raíces reales y distintas, ¿sí? Si estoy entre menos 5 y 0, no tendría raíces reales, o no tendría solución a esa ecuación. Y cuando el k tome valores menos 5 o 0, esa ecuación tendría una única solución, ¿sí? Bueno, aquí estaríamos finalizando por hoy. Seguimos la clase del jueves o el viernes. Traten ustedes de hacer los problemas que nos están quedando, y en todo caso, bueno, nos consultarían ahí, jueves o viernes. ¿Estamos? Bárbaro, bárbaro. Bueno, gracias, y nos estamos viendo el jueves. Chao, hasta el Muchas jueves. gracias, nos vemos. Chao, Chau, gracias. chau. Chao, chao. Chau.